Bueno, bienvenidos a esta presentación de Utility Network de la reunión de usuarios de Edry Geotecnologías 2021. Hoy les acompañamos Mercedes Chinchilla y Luis Barrientos. Somos parte del equipo de Gemática y nos encargamos de todo lo que son los proyectos de implementación de Utility Network y a nivel regional en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Hoy les queremos hablar un poco sobre la historia de cómo surge esta nueva tecnología, un nuevo panorama que viene también con Utility Network, un nuevo modelo de redes y lo que sería una demo de Utility Network y ARFM 11, que es la nueva versión de ARFM para ArcGIS Pro. A nivel de redes geométricas, podríamos hablar de que es una tecnología de más de hace 20 años, ¿verdad? Que trabaja con ArcMap. Tienen diferentes, múltiples capas cuando se dibujan ArcMap, ¿verdad? Tengo una capa por cada dispositivo o elemento que hay de la red, ya sea de agua, eléctrica o de telecomunicaciones. Y esto se modela a través de redes complejas, ¿verdad? Ejes de uniones que van modelando el flujo o modelando la conectividad de los elementos a nivel de la red. Y bueno, ¿qué nuevo panorama o qué nuevas funcionalidades trae Utility Network? Bueno, básicamente una gestión más moderna de esos activos y redes, tratando de incorporar digamos que todo lo que se hace a nivel de una empresa de servicios públicos, ¿verdad? Generando mapas, generando esquemas, también permitiendo lo que sería la operación de diferentes elementos de esa red, ¿verdad? Haciendo análisis, por ejemplo, a nivel de clientes o de planificación, y haciendo planificación de obras futuras, ¿verdad? Y agregando también lo que serían las operaciones del día a día también de diferentes áreas de mantenimiento que tenemos dentro de las empresas. Y una nueva funcionalidad sería todo lo que sería el modelado en 3D de esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, modelar las redes subterráneas o redes aéreas utilizando el 3D. ArcGIS Utility Network nos permite modernizar los procesos, ¿verdad? Integrar todos los elementos a través de una única fuente de verdad. ¿Esto qué sería? Bueno, utilizando ArcGIS Enterprise. Para poder trabajar con Utility Network necesitamos tener un ArcGIS Enterprise dentro de la empresa. Y eso nos permite, a través de este ArcGIS Enterprise, conectar las labores de oficina, las labores que se realizan en campo, ¿verdad? Y las labores de planificación y gestión. Entonces, a nivel de oficina, podríamos estar editando la red, modelando la red, generando nuevos cambios. A nivel de campo, verificando esos cambios o enviando cambios nuevos, ¿verdad? Utilizando ArcGIS Field Maps o Survey 123 o Workforce. Y luego visualizando esa información a través de visores web o tableros operacionales, ¿verdad? Donde podríamos ver estadísticas en tiempo real. ¿Qué nos permite esto? Pues mejorar la seguridad, los datos más precisos también que pueden ser enviados a los sistemas como ADMS, mejorar la calidad de los datos y la agilidad de los procesos de la empresa. En una empresa de servicios es muy importante este tipo de datos y este tipo de flujos de trabajo. Recuerden que la mayoría de los servicios son redes muy dinámicas. Entonces, eso nos permite planificar futuros cortes de servicio, mejoras en la red e inclusive nos permite visualizar el impacto que va a tener alguna avería dentro de la red, sea de cualquier de los servicios, por lo importante que es que el flujo de trabajo sea constante y permanente para mantener el sistema de manera actualizado a la red que hay en la calle. Bueno, y con este nuevo modelo de datos tendríamos dos representaciones nuevas. Hablamos de la red estructural, que es una de las nuevas implementaciones en ArcGIS Pro por medio de Utility Network. Llamamos red estructural a todo lo que nos da soporte a la red en sí. Específicamente, por ejemplo, en el caso de las redes eléctricas, todo lo que tiene que ver con las plantas generadoras, todo lo que es la parte estructural, el edificio, la zona en donde está, igual que la subestación, las bahías o los gabinetes que presentan los interruptores de circuito, las torres de transmisión, los postes, inclusive en las redes subterráneas, las canalizaciones y las cajas de registro. En las redes de gas o agua representarían todo lo que son tuberías y algunos datos más, algunas construcciones más que soporten
esas tuberías, por lo importante que se separa la red de estructura con la red propia y la funcionalidad de la red. Y luego tendríamos lo que sería la red de dominio, que es esa representación de la red. Y aquí podemos agregar algo todavía más, que es antes se tenía que separar, por ejemplo, si teníamos una red de transmisión de la red de distribución. Y ahorita lo que nos permite Utility Network es modelar en un solo conjunto de datos, pues es los diferentes niveles de operación, por ejemplo, generación, distribución o transmisión, en el caso de las redes eléctricas. Es una ventaja y un avance importante, ya que podemos tener elementos del mismo nombre en diferente nivel, y eso no va a permitir que el sistema tenga confusiones a la hora de búsquedas o a la hora de seleccionar elementos. Si los asignamos correctamente en los niveles que van, como los que ya mencionaste, generación, transmisión, subtransmisión, distribución, los vamos a encontrar de manera rápida en el sistema. Bueno, y como comentaba Luis, a nivel, digamos, de las redes de agua, tendríamos esas redes estructurales, canalizaciones o cualquier caja que haya ahí, ¿verdad? Para administrar las tuberías. Y la red de dominio sería más que todo lo que serían los tuberías o las válvulas, ¿verdad? Por donde atraviesa, digamos que el agua o algún elemento específico. Tenemos otro concepto que serían las terminales. El tema de las terminales es, en Utility Network, nos permite llevar la información al gusto del cliente, desde lo más general hasta lo más específico, desde lo más grande, que es la generación, que es la subestación, hasta propiamente las terminales de un interruptor, de un transformador secundario, del elemento que ustedes gusten. Aquí podemos ver un ejemplo de un transformador en donde tiene las dos terminales primarias y las tres terminales secundarias. Eso los podríamos representar en Utility Network y darnos una idea clara y concreta de qué burner está conectado a qué punto. Eso permite visualizar desde oficina sin necesidad de trasladar equipo al campo. Y la otra no concepto es el concepto de redes, que yo podría traducirlo. O sea, para mí es como un análogo, es el circuito, ¿verdad? Podría tener modelado un circuito de generación, un circuito de transmisión y un circuito de distribución o inclusive hasta de baja tensión en la misma, digamos que en el mismo red, y poder visualizar esos niveles dentro del mapa. Recuerden que sobre todo en la parte eléctrica, no todas las empresas generan energía. Entonces hay terminaciones o conexiones entre empresas que nos permiten representarlas en el sistema por medio de estas herramientas y conectar esas subredes entre sí sin producir ningún error. Y otra de las consultas que comúnmente tenemos a nivel de Utility Network es cómo migrar esos datos que yo tenía de la red geométrica a Utility Network. Entonces, como comúnmente conocemos, ¿verdad? Tenemos un Electric Dataset o un Water Dataset, un Fiber Dataset, donde tenemos diferentes capas que modelan cada dispositivo, cada elemento. Por ejemplo, en el área eléctrica, si yo tendría capas para los reclosers, los interruptores de circuito, fusibles, cuchillas, transformadores, inclusive para la parte del soporte, ¿verdad? Que serían postes o anclas, bóvedas. Y lo que pasa con Utility Network es que todas se integran, por ejemplo, todos los dispositivos eléctricos se integran en esta capa que se llama Electric Device. Ahí irían todos los tipos de dispositivos, se dividen según su subtipo, ¿verdad? Y características. Y el sistema también nos permite simbolizar o categorizar según cada elemento. Las agrupaciones, por ejemplo, de los bancos de transformación o bancos de cuchillas también se pueden modelar. Esto permite también que al existir este tipo, digamos, de categorías, sea mucho más fácil visualizar los datos a nivel del ArcGIS Pro. Y, por ejemplo, todo lo que serían las redes de estructuras estarían dentro de las capas que dicen estructuras, ¿verdad?
tanto las uniones, por ejemplo, los junctions, serían todos los postes y demás elementos que corresponden a la red. Lo mismo pasaría con las redes de fibra o las redes de agua, ¿verdad? Que estarían agrupadas en agrupaciones, dispositivos, líneas y estructuras. En esto también es importante ver la capa o el elemento de Service Territory que permite cercar la zona de servicio. Recuerden que las empresas de servicio tienen una zona asignada para una buena competición y permite evitar errores de que se dibujen elementos fuera de esa zona de servicio. Entonces, ese Service Territory es como el área servida de la empresa y no permite que se dibujen elementos fuera de ella. Bueno, a continuación tenemos la demo de ArcGIS Utility Network y RFM 11, que estará a cargo de Luis. Bueno, Luis, una consulta para trabajar con Utility Network, ¿cómo es el nivel de licenciamiento? Esa es una de las partes nuevas. Como lo puede ver en la parte superior derecha de la pantalla, utilizamos un usuario nombrado para ingresar a la base de datos y utilizar la red. ¿Y el acceso a los datos es igual a como lo hacíamos con RFM o ArcMap o es diferente? No, es diferente. Ahora es por versionamiento de Rama y los datos se acceden vía web. A través de un servicio web. Qué interesante. Y otra de las diferencias que hay a nivel de ArcGIS Pro y ArcMap es las pestañas, ¿cierto? Correcto. Como pueden ver en la parte superior, hay varias pestañas de todas las diferentes herramientas y funcionalidades que tiene el sistema. Vamos a repasar algunas y las más importantes. Por ejemplo, en la pestaña de mapa podemos ver que tenemos la herramienta para movernos, los marcadores, para agregar datos, mapas base, formas de selección, para hacer mediciones, para localizar elementos, las características de copiar y pegar y otras más como para descargar mapas. Otra importante es la de editar, en donde podemos crear elementos nuevos, modificarlos, borrarlos, leer las tablas de atributos, moverlos y demás. La nueva de Utility Network, y muy importante para utilizar esta herramienta, que nos da herramientas de validación, de conexiones de terminales, de contención, modificación y la de activar los controladores. Esta es muy importante en redes públicas para darle inicio a un circuito en una red. También podemos ver las herramientas de ArcFM, algunas ya tradicionales, conocidas en ArcMap, otras nuevas, y la parte más nueva, pues la parte visual. Como puede ver, la parte visual es muy diferente, en donde es muy amigable con el cliente o con el usuario final, y trae algunas herramientas nuevas como el Feeder 2.0. Y también podemos tener aquí la de Session Manager, que acá podemos hacer diferentes sesiones y varios usuarios pueden estar trabajando en la misma base de datos sin interferir el trabajo uno del otro. Algo parecido a lo que se hacía con ArcMap con las versiones. En el caso de Session Manager, rápidamente vamos a crear una sesión. Tocamos el icono de Session Manager. Le decimos a más, al hacer una nueva, le ponemos el nombre que deseamos y salvamos la sesión. Una vez salvada, y para pasarnos directamente a la sesión, para iniciar trabajo, tocamos el folder. Y como pueden ver, él se está haciendo un switch a la sesión que acabamos de crear. Y aquí en este ambiente
podemos seguir trabajando, dibujando, creando. Como pueden ver, al igual que lo teníamos anteriormente, existen las opciones de reconciliar y postear, que nos permite controlar o supervisar las versiones. Hay flujos de trabajo que puede darle aquí enviar. Habrá una persona encargada que lo apruebe o lo devuelva si hay un error. Y al final, cuando ya todo se dé, se cierra la versión, se reconcilia y se postea la default. Perfecto. A nivel, digamos, de la edición de los datos, ¿cómo se edita con RFM y Utility Network? Bueno, para editar en realidad es algo sencillo. Reitero que es muy amigable con el usuario. Nos vamos a la pestaña de editar. Buscamos la ventana de crear elementos. Para esto, primeramente vamos a pasarnos a un marcador. Como pueden ver, rápidamente nos lleva a algún lugar. Vamos a validar esas zonas que estaban trabajadas. Esas validaciones son simplemente unas zonas en donde hubieron algunos cambios y hay que validar la topología para ver si está correcto o no. Ok, una vez validado, pues en la ventana de crear elementos, si sabemos qué elemento vamos a dibujar, pues lo buscamos. En este caso es una cometida de un 0 triplex aérea, ¿verdad? Seleccionamos, nos dirigimos al punto de inicio, que debería ser un transformador o un secundario. Esperamos que el snapping lo tome, le dibujamos la forma que tenga la cometida para donde gustemos dibujar y finalizamos. Es importante que esto es novedoso. Aquí le vamos a asignar la fase. Como pueden ver, este primario o este secundario viene únicamente de un monofásico de fase B, por lo que desactivamos las fases A y C, le damos OK. También previamente a esto se le pueden agregar otros datos al elemento creado. Como pueden ver, este cable asignó automáticamente, como lo predefinimos, la fase B. Me imagino que estas áreas son las áreas que se han editado y verifica, digamos, como la conectividad o qué elementos hay. Correcto. Estas áreas que se hacen de este color es porque son elementos nuevos o que tienen que verificarse. En el momento que le decimos que se valide la topología, él valida que todas las reglas que tenemos y toda la parte geométrica y de conexión estén correctas. De no estar correctas, va a presentar la misma área sucia, como le llamamos, de color rojo, que eso indicaría que tenemos un error. Aquí podemos ver en la tabla de contenidos que cuando hay errores, el polígono va a ser de color rojo y cuando son nuevas, que todavía no han sido validadas, van a ser de ese color como lila. A nivel, digamos, de los traces de la red, ¿es posible visualizar información también? Digamos, aguas arriba, aguas abajo. Claro, para esto utilizamos la herramienta de ArcFM 11. Como pueden ver, buscamos un marcador. Esto es una subestación. Tenemos la herramienta de ArcFM 11 y aquí están los traces de los diferentes servicios públicos. En este caso, al ser una red eléctrica, vamos a utilizar el eléctrico. Podemos tocar acá para que nos abra las diferentes opciones si queremos incluir estructuras o contenedores o algún otro elemento en el trace. Todo eso es configurable. Aquí vamos a hacer, pueden ver que hay aguas abajo, aguas arriba si no es en la fuente, e igual aguas abajo y aguas arriba, pero con elementos de protección. Todo lo que son protecciones dinámicas. Vamos a escoger rápidamente nada más el aguas abajo. Colocamos la bandera en uno de los interruptores de la subestación. Él automáticamente nos pregunta si lo queremos hacer en una sola fase o en todas o en qué selección de fases queremos. Al ser en una subestación vamos a seleccionarlo en ABC.
Ahí le damos, le pulsamos y esperamos un momento. Aquí pueden ver el resultado del trace, en donde él hace un seguimiento de todos los elementos y los señala, ¿verdad? Y es una parte visual de lo que alimenta o alcanza ese circuito. Rápidamente quisiera explicar un poquito la herramienta del FEEDER 2.0. El FEEDER 2.0, todos los circuitos normalmente tienen algún código o nomenclatura que fácilmente lo colocamos acá y podríamos tener estadísticas como cantidad de clientes, carga, distancia, los kVA de los transformadores, la cantidad de transformadores instalados y la distancia aérea y la distancia subterránea. Podríamos también visualizar un zoom rápidamente de la fuente. Podríamos visualizar también el circuito completo y con este pulsador podemos ver cómo resaltamos todo el circuito de una manera rápida que le permite a cualquier técnico ver el área que afecta a ese circuito. Luis, ¿y por qué son tan importantes esas, digamos que esas estadísticas en las empresas? Bueno, la importancia es, en redes de servicios siempre son dinámicas. Es importante analizar qué pasaría en un evento, en un daño, analizar en un futuro trabajo que haya que hacer en la red y también para responder a la calidad del servicio ante las autoridades reguladoras de cada país, de acuerdo al servicio que brinden. Luego de ver esta presentación con Luis sobre Utility Network y RFM, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Sería una prueba de concepto en donde tendríamos, digamos que diferentes plazos para cuando queramos ya tener esto en producción, ¿verdad? Desde la prueba de concepto, prototipo, un proyecto piloto y lo que sería ya el sistema en producción. Eso es muy importante primero para conocer cómo funciona, cómo modelar los datos, cómo migrar en una primera parte, tener esa primera experiencia y luego poder implementando la solución a nivel de las empresas. Bueno, les agradecemos mucho el habernos acompañado en esta sesión y cualquier consulta estamos a la disposición a través de los diferentes representantes de ventas y del área. Les agradecemos mucho y hasta luego. Gracias.